Ojo por ojo capítulo 9. Utaime lo estaba besando, con un enorme desespero. Esta vez sobrio. Él también estaba sobrio, muy sobrio, quizás demasiado sobrio. Sus labios eran tan suaves, tan sabrosos, tan maravillosos. Ah, el cielo de las fresas. Pero en lugar de simplemente saborear el momento por lo que era, un dulce regalo inesperado para un hombre muy hambriento, y en lugar de entregarse por completo como siempre hacía en situaciones similares, Gojo sintió que estaba en problemas. Iba a arruinarlo todo, ¿no? Esta era Utaime, la mujer que siempre había deseado. La mujer que creía que nunca tendría. No estaba preparado para esto. Había regresado al mediodía para cumplir su promesa de volver a llenarle la nevera. Bueno, siendo honesto, había regresado principalmente porque la idea de que ese cantinero le pusiera las manos encima a Utaime lo estaba matando. Su aflicción era grave, muy grave, moriría si no podía verla, si no podía abrazarla. Le rogaría que lo llevara a él en lugar de a ese otro hombre. De rodillas si era necesario. Cuando tocó el timbre, esperaba que, como mínimo, se enfureciera y le cerrara la puerta en las narices. No la culparía. Sabía que no debería haber golpeado a ese hombre, aunque ese pequeño puñetazo le hubiera dado tanta satisfacción. Los hechiceros de Yujutsu protegían a los humanos normales con su propia vida, sin excepciones, lo que, por supuesto, significaba que no podía hacerles daño deliberadamente. Ni siquiera si ese humano salía con la mujer que Gojo anhelaba desesperadamente para sí mismo. Como esperaba que estuviera súper enfadada con él, su buen humor lo sorprendió y lo deleitó. ¿Acaso la camarera se había ido? ¿No volvería? ¿Lo había despedido para siempre? El humor de Gojo se disparó al instante, poniéndolo mareado e inquieto. Le cocinaría a Utaime algo delicioso para el almuerzo. Y la vería comer porque, le gustaba verla comer. Sin embargo, al mirar más de cerca, Utaime parecía estar inusualmente decaído y lloroso. Si era por culpa del cantinero, Gojo le habría dado más. Al diablo con las leyes, como se atrevía a entristecer a Utaime. Pero entonces ella le bajó la cabeza para besarlo y todos sus pensamientos se fueron por la ventana. Su corazón empezó a latir como un caballo desbocado, llevándose consigo toda la razón. La había deseado durante tanto tiempo. Pero tenía los labios partidos y ensangrentados, su rostro mostraba signos de abuso del que su familia era culpable, y su cuerpo debía de estar adolorido como el infierno. Sí. Su cuerpo, maldita sea, estaba justo delante de él. Para empezar, no tenía ni un pelo de autocontrol. Sus manos vagaron desde sus omóplatos hasta la parte baja de la espalda, por su estrecha cintura hasta las caderas, deseando bajar aún más. Probablemente le daría una bofetada si las dejaba ir donde ansiaban estar, que era justo lo que necesitaba, una buena bofetada. Porque si no lo abofeteaba ahora, simplemente continuaría. Su cuerpo sabía lo que quería. Pero ella estaba herida, ¿tenía que ser muy delicado y cuidadoso? Dios mío, ¿qué estaba haciendo? En poco tiempo, esos besos castos, superficiales y vacilantes lo volverían loco. ¡Arg! Las manos descendieron, no podía controlarlas, y cielos, su trasero era exactamente como siempre lo había imaginado, redondo y firme, encajando en sus manos como si hubiera sido creado solo para él. Su ansia aumentó a pasos agigantados cuando ella no lo abofeteó, sino que se echó un poco hacia atrás como si disfrutara de lo que hacían sus manos. Envalentonadas, se deslizaron bajo el elástico de sus pantalones de chándal, frotando la sedosa tela de sus bragas contra sus palmas, amasando la cálida carne a través de ellas. ¿Seguiría sin abofetear? Tienes que detenerme, quiso decir Gojo, pero entonces su lengua rozó sus labios, exigiendo entrar. Con permiso concedido al instante, el sabor a fresa se intensificó al entrar en su boca dispuesta. Lenguas rozaron lenguas suavemente, con caricias delicadas. ¿Cómo podía besar tan despacio? ¿Acaso pretendía volverlo loco? Una de las manos de Gojo abandonó el suave paraíso de carne para subir a su cuello y cabeza, presionando esa boca contra la suya con más fuerza, instándola a profundizar el beso. Utaime emitió un leve gemido que aceleró aún más su corazón y le devolvió el beso con más fervor. Con su lengua bailando alrededor de la suya, hundió las manos más profundamente en su cabello y apretó su cuerpo contra el suyo. Este reaccionó con intensa excitación, recordando la sensación del cálido bulto que había abrazado por la noche,
pero ahora ya no tenía que contenerse, ¿verdad? Ahora sí que me va a bofetear, pensó, sintiendo cómo se hinchaba de ganas en sus pantalones. Él movió los dedos de su mano derecha bajo sus bragas, hasta su piel suave y cálida, que ansiaba lamer, besar y en la que hundía su rostro. Su pulgar comenzó a acariciar la suave redondez, la hendidura. Y aún así, ella no lo abofeteó. En cambio, movió las manos bajo su chaqueta y su camisa. Murmuró Gojo sorprendido. Las manos subieron por su vientre hasta el pecho, lentamente, acariciando y sintiendo su piel, rodeando y jugueteando con sus pezones, creando una sensación eléctrica que llegó directamente a su ingle. Sin necesidad de más estímulo, sus manos ya estaban al mismo nivel que las de ella, subiendo por su sedoso vientre, encontrando un sostén en el camino, moviéndolo hacia arriba y hacia atrás y... ¡Por Dios! Contuvo la respiración, sus pechos se sentían perfectos, eran mucho más grandes de lo que su pequeño cuerpo sugería y tan suaves y... Vamos a la habitación, sugirió sin aliento. El repentino final del apasionado beso dejó a Gojo con una sensación de privación, pero la expresión de su rostro lo compensó, sus ojos oscuros y apasionados, su piel sonrojada, sus labios del rojo más intenso. ¿Estás seguro? Quiso soltarlo, pero se mordió la lengua justo a tiempo. ¿Qué clase de idiota cuestionaría semejante invitación? Él, obviamente. ¿Estás seguro?, preguntó, soltando la lengua con reticencia. ¿No te duele mucho el cuerpo? Hubo un breve momento de vacilación y quiso darse un puñetazo por su noble estupidez, pero ella dijo, no importa. Quiero esto. Quiero esto. Sin bofetadas, pero quiero esto. Estaba tan nervioso que tropezó con sus propios pies mientras ella lo conducía a su habitación. Era diminuta pero acogedora como todo en el apartamento, con una cama grande, un armario y una cómoda. Las cortinas estaban corridas, bañando la habitación con una misteriosa luz verde. Ven, dijo ella, atrayéndolo hacia la cama de aspecto inocente y un poco desordenada. ¿Estás seguro?, quiso volver a preguntar, pero prácticamente todos los pensamientos lo abandonaron cuando ella comenzó a besarlo de nuevo, esta vez con calma. Se apretó contra sus hombros para que se recostara y se montó encima de él. Sí, estaba en un lío. Ya ni siquiera entendía qué estaba pasando. Curioso, cuando no había pensado en otra cosa que en Utaime en su cama durante meses. ¿Por qué esto le parecía irreal entonces, como si tuviera que ser un sueño? Nada tenía sentido para él. ¿Había echado al camarero porque sabía que volvería? ¿Porque quería llevárselo a la cama, a Gojo? ¿Oh, y si solo soy el tipo de rebote? Sí, eso merecía una reflexión. Pero ella se movió sobre su miembro completamente erecto, meciéndose suavemente adelante y atrás para rozarlo, y fuera cual fuera la razón por la que él estaba allí, tumbado debajo de ella, no importaba en absoluto. Gojo le agarró el culito perfecto para ayudarla a mecerse. Ella siseó felizmente, meciéndose con más fuerza, y él arqueó la espalda, cerrando los ojos con un parpadeo. Felicidad, felicidad, felicidad. Se detuvo y él frunció el ceño con tristeza. Estaba tan duro que dolía, pero era para quitarle el chándal y la camiseta. Su sostén colgaba torcido y se lo quitó rápidamente. Él contempló sus pechos llenos con sus pezones rosados y perfectos. Su piel sonrojada. Los moretones amarillos y morados por todo su torso. ¡Demonios! No mires los moretones, susurró ella, abriendo la cremallera de su chaqueta, ayudándolo a quitarse la camisa. ¿Pero cómo no iba a hacerlo si eran un doloroso recordatorio de sus propios errores? Se quedó quieto cuando ella le acarició el pecho con aprecio, le quitó la venda y la colocó sobre su cabeza. Sus miradas se cruzaron. Iba a decir algo significativo, pero ni una sola frase se materializó en su cabeza. Todo lo que vio fue la energía púrpura de Utaime, ardiendo brillante y hermosa, lamiéndolo con avidez, incendiando toda su piel. Tus brazos, susurró ella, tocándolo por todas partes mientras seguía a horcajadas sobre él, tus abdominales. Le dio una lluvia de besos suaves en la cara, el cuello, el torso. Él quiso ronronear. Ella cambió de postura para quitarse los pantalones y las bragas. Un sonido ahogado escapó de su garganta, había un pequeño mechón de pelo oscuro y rizado entre sus piernas. Y más moretones y rasguños en sus piernas. Tantos. Utaime. Graznó.
Calla, lo reprendió ella, quitándose la cinta del pelo. Ya no duele. Gojo extendió sus manos, que parecían las de un gigante torpe, atrayendo su cuerpo hacia él para poder besarla y tocarla donde no hubiera moretones. Cuando empezó a succionar sus pechos firmes, los pezones se endurecieron y se encargó de masajearlos con la lengua hasta que se endurecieron como piedras y Utaime jadeó con dificultad. Su dulce aroma inundó sus sentidos. La depositó suavemente sobre su espalda, le separó las piernas con los hombros, hipnotizado por la vista de sus pliegues rosados y húmedos. Los abrió aún más con el pulgar, como los pétalos de una flor exótica, acariciando de arriba a abajo su vulva. Utaime gimió. Estaba en el cielo. Él la besó, succionando y lamiendo, escuchando con avidez los sonidos que emitía, que le indicaban que le gustaba lo que hacía, recuperando la confianza que tanto necesitaba en las habilidades que le habían dicho que tenía. Cuando se corrió, arqueó la espalda y gimió despertándolo con ganas de repetirlo todo solo para poder oír más. Pero ella tiró de su cabello y él se movió hacia arriba obedientemente, contemplando su belleza desnuda y esbelta, sintiéndose demasiado grande y torpe otra vez. Sus manos fueron a sus pantalones, abrió la cremallera y metió la mano para tocarlo. Dios mío, suspiró, con los ojos abiertos y aprensivos. Seré suave, balbuceó, sin estar seguro de saber siquiera cómo hacerle el amor a una mujer menuda como ella. ¿Y si la lastimaba? Se bajó los pantalones negros de una patada y se quitó los boxers. Tarareó Utaime, mirándose fijamente la ingle. Las mejillas de Gojo se calentaron un poco. ¿Aprehensivo? Ya no estaba tan seguro, más bien agradecido. Condón, murmuró, apenas capaz de recomponerse. Tenía uno en la cartera, se agachó para sacarlo de sus pantalones con dedos temblorosos. Tomó la píldora, le informó con algo de impaciencia, no pasa nada. La idea de penetrarla sin protección lo puso aún más duro. Empezó a resumar líquido preseminal. Déjame estar encima, exigió. ¿Podría este día mejorar? Se montó a horcajadas sobre él de nuevo, su humedad cubriendo su pene tembloroso mientras se frotaba a lo largo de él. No me mates, gimió, por favor. Con una suave risa, Utaime se agachó para colocar la punta de su erección contra su entrada y empujó lentamente. Por todos los cielos, susurró. Estaba tan apretada que cerró los ojos con fuerza para concentrarse en aguantar lo suficiente. Pensar en las peores maldiciones que jamás había escuchado lo ayudó, pero sus paredes lo apretaban sin piedad mientras subía y bajaba lentamente, estirándose. Oh, gimió felizmente. Oh. Ni siquiera había entrado a la mitad, pero la sensación ya era insoportable. Gojo apretó los dientes, resistiendo el impulso de empujar y hundirse completamente en ella. Dioses, deseaba correrse con tantas ganas. La dejó recorrer su gruesa longitud a su propio ritmo, escuchando sus jadeos y pequeños gemidos. Cuando abrió los ojos para mirarla, se le hinchó el corazón, era tan hermosa que se olvidó de respirar. Con la cabeza echada hacia atrás, su larga melena negra cayendo como una cortina de seda a su alrededor, los ojos cerrados, la boca ligeramente abierta, tenía una expresión de éxtasis que lo humilló. Dioses, susurró ella, empezando a mover las caderas en pequeños círculos. ¡Qué bien se siente! Bien. Demasiado bien. Demasiado bien. Su respiración se convirtió en jadeos cortos y trabajosos. Entonces lo sintió, temblores que comenzaron en lo más profundo de ella, haciéndose cada vez más fuertes. Abrió los ojos y se inclinó un poco hacia adelante para mirarlo. Gracias, susurró, moviéndose más rápido, gimiendo más fuerte. Cuando llegó al clímax poco después, se inclinó, le agarró las orejas y lo besó, gimiendo de placer en su boca. Eso fue todo. Él se corrió con fuerza y con un gemido prolongado, sacudiéndose dentro de ella durante un largo rato hasta que estuvo tan agotado que no pudo moverse. Con el rostro hundido en su fragante cabello, abrazándola con fuerza, se quedó dormido. Esto era un sueño, ¿verdad? Tenía que serlo. Cosas buenas como esta simplemente no le pasaban a gente como él. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Lo había logrado, pensó, acurrucándose contra su cálido pecho, saciada y agradablemente perezosa. Se había acostado con Gojo, algo que había jurado no hacer jamás.
Porque Yori Utaime era una mujer que se respetaba. Porque Gojo Satoru era uno de los peores, un hechicero egocéntrico, vanidoso y casi loco, con complejo de Dios. Pero también era irresistible. Y encantador cuando quería. Como tantas mujeres antes que ella, era demasiado débil para no caer bajo su hechizo. Era demasiado poderoso, demasiado guapo, y ningún hombre la había mirado jamás como él, con sus hermosos ojos abiertos de adoración y deseo. Ningún hombre le había hecho el amor así. Nadie la había tocado con tanta delicadeza, con tanto cariño, como si fuera lo más preciado. Y nunca antes había tenido el control de esta manera, nunca un hombre había puesto su propio placer en segundo plano por ella. El más fuerte de todos le había dado poder sobre él, y eso era tan condenadamente sexy que quería chillar, bailar y besarlo hasta dejarlo inconsciente. Había permanecido en un silencio notorio durante un buen rato, así que levantó la cabeza perezosamente para mirarlo. Tenía los ojos cerrados, las pestañas plateadas dibujaban tenues sombras en su rostro. Tenía los labios ligeramente separados, su pecho subía y bajaba lenta y regularmente. ¿Estaría dormido? Había sentido cuanto se había reprimido, todo su cuerpo se había estremecido por la tensión. ¿El pobre hombre estaba tan exhausto? Sonriendo, Utaime resistió el impulso de tocar y acariciar su rostro, y en cambio, volvió a bajar la cabeza, escuchando el lento latido de su corazón. Tenía que admitirlo, Gojo Satoru no era quien siempre había creído. Cuando se portaba bien, una mujer no tenía ninguna posibilidad contra sus encantos. Perdón por juzgarte, se disculpó con todas las mujeres a las que menospreciaba por querer acostarse con él. Ahora lo entiendo. También entendía por qué habían hecho cola después de que las dejara, suplicando descaradamente por más. Era así de bueno, claro que sí. La triste realidad era que no podía evitar preguntarse si esto también sería cosa de una sola vez. ¿Estaba delirando? Era más que probable. ¿Y cómo se sentiría si lo fuera? Devastada, por supuesto. No seas estúpida, se reprendió. Hay que aceptar las cosas como son. Deberías haberlo pensado mejor antes de enamorarte de alguien como él, tonta. Era mejor que se fuera después de que despertara. Tonta otra vez, claro que querría irse de todas formas. Tenía cosas que hacer, ¿no? Como mínimo, tenía que ir a Tokio a dar clases, probablemente solo había aprovechado la hora del almuerzo para ir a verla. Volvió como prometió. Lo cual, no significaba nada. Oh sí. No seas tonta, se reprendió. El sonido de su voz lo despertó. Gojo se movió, parpadeó y giró la cabeza para mirarla. Oye, le sonrió porque no sonreír era imposible, se veía demasiado mono y demasiado nervioso. Sí, nervioso. Para alguien tan presumido, podía ser tímido en los momentos más inesperados. Oye, respondió él, recorriendo su cuerpo con la mirada como si no pudiera creer lo que veía. Se lamió los labios. Curiosamente, la perplejidad no abandonó sus ojos. De repente, cohibida, agarró la manta para taparse. ¿Qué pasaba? Sus cejas se alzaron inquisitivamente. Luego sonrió. Esto no tiene sentido, cariño. Ya te he visto a todos. Y tengo memoria fotográfica. PFFFT, resopló, pero tercamente apretó la manta contra sus pechos. Sí, ella también lo había visto a él y decidió admirar sus atributos con la mayor avidez posible sin ruborizarse porque no tenía memoria fotográfica. Dios mío, era simplemente perfecto. Y no se había dado cuenta de lo lujuriosa que podía llegar a ser, tenía dolor entre las piernas y en todo el cuerpo, pero volvería a acostarse con él en ese instante. Era horrible. Puedes ducharte si quieres, dijo, con un tono mucho más brusco de lo que pretendía. Ahora recordaba por qué odiaba los rollos de una noche, era la incomodidad que inevitablemente aparecía después. Y nunca desaparecía. La próxima vez que se vieran en público sería duro. ¿Y si Soko se enteraba? Madre mía. ¿Me estás echando? Frunció el ceño con tristeza, pasándose las manos por el pelo. ¿Te disgusté? Por todos los santos. No. Disgustada no era la palabra adecuada para lo que era. ¿Seguro que tienes mejores cosas que hacer? Su brillante sonrisa parecía falsa y temblorosa. Terminemos con esto de una vez, suplicó. Voy a llorar después de que te vayas, pero nunca lo sabrás. ¿Qué?
Parecía indignado. No. Tienes un trabajo, Gojo. ¿Y qué? Hizo un puchero. Quiero quedarme aquí contigo. Si hubiera necesitado un recordatorio de quién era la persona sentada en su cama desnuda y despeinada, esto lo habría hecho. Solo había una persona en el mundo del Jujutsu que podía permitirse ese nivel de me importa un bledo, hago exactamente lo que quiero. Y ese era Gojo Satoru. ¿Te hice daño? Exigió saberlo al ver que ella no decía nada, ahora con aspecto verdaderamente molesto. No, Gojo, lo apaciguó. Para nada. ¿Es por el camarero? Él. ¿Qué? ¿Querías ponerlo celoso? ¿Por eso? ¿Qué? De verdad que no quería que le recordaran a Kenji ahora mismo. Para allá, le espetó a Gojo. No seas absurdo. Él la miró fijamente, haciendo pucheros. Quiero quedarme, refunfuñó. ¿Y qué conste que no me importa si solo soy un despecho? Pero quiero quedarme. ¿Quiere quedarse? Sintió ganas de chillar, pero mantuvo la cara muy quieta y las manos firmemente sobre la manta que apretaba contra su pecho. De todas formas, no significaba nada, ¿verdad? Quiero cocinarte algo. Su expresión se suavizó. Vale, balbuceó. ¿Acaso era un poco abrumador? Miró el despertador, la 1:30 de la tarde. Tenía mucha hambre, ahora que lo pensaba. Voy a lavarme. Sus ojos se iluminaron, dos destellos azules que la impactaron directamente en el corazón. ¿Puedo ir? Preguntó, con una expresión esperanzada que le recordó esas fotos de cachorros que la gente guardaba en el móvil para los días de lluvia. ¿A la ducha? Chilló, sabiendo que no podría resistirse. En realidad, no quería resistirse. Quería aparearse con él como un conejo, esa era la impactante verdad, una y otra vez. Sí, asintió con entusiasmo. Estoy un poco dolorido, dijo con pesar. Oh, pareció desconcertado. Lo entiendo. No te preocupes. Me ducharé contigo. Pero ducharse con Gojo era una hazaña imposible, lo cual no era de extrañar. La ducha era pequeña, era inevitable que sus cuerpos se rozaran, e inevitable que ella casi se deshiciera cuando él empezó a enjabonarla, murmurando cumplidos en voz baja mientras recorría su cuerpo de arriba a abajo. Pronto, ella se retorcía, deseando solo liberar la necesidad palpitante entre sus piernas. Habría agarrado su mano para guiarla allí si él no hubiera movido los dedos hacia ese punto. No puedo evitarlo, susurró en su oído cuando partes de su anatomía comenzaron a rozar su espalda, moviendo los dedos cada vez más rápido. Estás tan caliente que solo tengo que tocarte. Tócame todo lo que quieras. Quiso gritar. Dime la verdad, esto es un sueño, susurró. Sí, jadeó, el orgasmo comenzaba a sacudirla, oh, sí. Sus piernas casi se doblaron y colgó suelta en sus brazos por un momento, con lágrimas tibias fluyendo hacia sus ojos antes de recuperar el equilibrio. Lo sabía, suspiró. ¿Por qué sonaba tan triste? Utaime se giró, agarrando con valentía su gruesa erección con ambas manos. El agua se enfriaría pronto, tenían que darse prisa. Él gimió cuando ella empezó a mover las manos arriba y abajo. Increíble, ¿este hermoso monstruo había cabido dentro de ella? Incluso solo la cabeza parecía enorme. Fascinada, frotó sus dedos sobre su suavidad varias veces, lo que provocó una serie de deliciosos jadeos de Gojo. Se agachó y lo tomó en su boca. El jabón sabía terriblemente amargo, pero el choque contra la pared de la ducha lo compensó. No quiero despertar, gimió. Nunca. ¿De qué demonios estaba hablando? Lo tomó un poco más profundo, chupó un poco más fuerte y movió las manos más rápido. El agua estaba a punto de enfriarse cuando él explotó en su boca, gimiendo tan fuerte que estaba segura de que hasta la casera medio sorda del primer piso lo había oído. El agua se enfriará en un minuto, le sonrió, limpiándose la boca con el dorso de la mano, sintiéndose realizada. Tenemos que salir. Envolvió su corpulento cuerpo en la toalla más grande que tenía y le secó el pelo antes de ocuparse de sí mismo y salir del baño. Gojo parecía extrañamente aturdido y conmocionado, debía de necesitar comida y probablemente azúcar. Se puso ropa interior limpia mientras él, sentado en la cama, la devoraba con la mirada. Te traeré chocolate en un minuto, le dijo. ¿No quieres vestirte? Te vas a enfriar, mi calefacción no es la mejor.
Recogió su ropa del suelo obedientemente y se vistió, con movimientos mecánicos y bruscos. Tu teléfono está sonando, le informó ella, con un leve zumbido inconfundible. No, afirmó él. Sí, lo está. No, exclamó con más terquedad. Gojo, lo oigo. Probablemente esté vibrando. ¿En tu bolsillo? Lo sacó, estaba en su bolsillo, y lo miró con el ceño fruncido. ¿Por qué Yaga me llama en sueños?, preguntó. ¿Sueños? Esto no es un sueño, Gojo, le dijo ella. ¿Qué estás diciendo? No, un sueño. ¿Cómo es que no puedes distinguir entre un sueño y la realidad? Le preocupó un poco lo serio que sonaba, pero era Gojo, no debería sorprenderse por sus payasadas. Gojo se quedó mirando su teléfono hasta que dejó de sonar. Entonces levantó la cabeza. Utaime. ¿Estás diciendo que tú y yo? Hizo un gesto vago pero muy burdo con las manos para indicar follando. Ah, sí. Follando. Eso era exactamente lo que había pasado. ¿Me estás tomando el pelo?, preguntó con recelo. ¿Por qué accediste a acostarte conmigo? Ahora parecía incrédulo. ¿Por qué? Casi se rió a carcajadas. O era una grave falta de azúcar o estaba completamente loco. ¿Te has mirado al espejo últimamente? De hecho, se levantó para mirarse. No sé qué me pasa, murmuró, inclinándose un poco hacia adelante. Me estás preocupando, frunció el ceño. No tiene gracia. Ven. Lo tomó de la mano y lo condujo a la mesa de la cocina. Siéntate, le ordenó. Esta vez te prepararé algo. Y toma, se dirigió a la nevera y sacó un poco de chocolate. Cómete esto. Su mirada misteriosa no la apartó ni un segundo mientras devoraba una barra de chocolate entera. ¿Puedo verte pronto?, preguntó bruscamente. El corazón le dio un vuelco. ¿Sabes dónde vivo?, intentó sonar tranquila y serena. Necesito ir a Zúrich a firmar unos documentos, suspiró. Espero volver pronto. ¿Zúrich? ¿Suiza? Levantó la vista. Sí, suspiró más profundamente. Mi primo lo tenía todo resuelto, quería obligarme a firmar un nuevo contrato, transfiriendo gran parte del dinero. Lo siento. Seguro que no quieres saber nada de él. Cierto, no quería. Cuanto menos tuviera que pensar en la noche anterior, mejor. No pasa nada, dijo. ¿Qué tiene que ver con Suiza? No lo sabe. Pero mis banqueros están allí, explicó. Y es. Lo que fuera que hubiera querido decir, le hizo fruncir el ceño. Desde luego que no gastaré dinero en reconstruir ese santuario. Pero es patrimonio nacional, exclamó ella, sorprendida. ¿No habrá preguntas? ¿Una investigación? ¿Crees que los no brujos descubrirán lo que realmente sucedió?, se burló. Suelen llamarlo un acto de Dios, punto. ¿Y qué hay de la sociedad de Yujutsu? Saben que no deben preguntar, dijo con tristeza. No es asunto suyo lo que pase en territorio Gojo. Su teléfono empezó a vibrar de nuevo. Sin siquiera mirarlo, Gojo lo tiró a un rincón. ¡Gojo!, gritó ella. ¿Estás loco? Se apresuró a recogerlo del suelo. Es Yaga, dijo, alegrándose de que no estuviera roto. Ya intentó contactarte 10 veces. Obviamente es urgente. Sus miradas se cruzaron, parecía tan resignado que tuvo que acercarse y abrazarlo. Debe ser difícil, dijo en voz baja, acariciándose el pelo. Lo siento. Le puso el teléfono en la mano cuando empezó a sonar de nuevo. Sí, respondió a regañadientes. Gojo escuchó atentamente. La voz de Yaga era aguda y agitada, pero Utaime no entendía lo que decía. El rostro, ya serio, de Gojo se volvió cada vez más serio. Se le encogió el corazón. Esto no era bueno. Vale, lo entiendo, dijo, y arrojó el teléfono sobre la mesa. Geto fue visto, dijo en voz baja tras un silencio profundo entre ellos. Tienes que irte, dijo ella, con un nudo en el estómago. Perder a un grado especial como Geto por el lado oscuro fue el golpe más duro que la sociedad de Yujutsu había recibido en su vida. ¿Pero el golpe para Gojo? Incomprensible. Había perdido a su mejor amigo. Y era el único al que los altos mandos podían enviar para neutralizarlo. Tienes que irte, repitió ella.
Él seguía dudando, luego echó la silla hacia atrás para levantarse. La calidez había desaparecido de su rostro. «¿Escríbeme?», preguntó ella, sintiéndose avergonzada en cuanto esas palabras salieron de su boca. Él simplemente la miró, asintió distraídamente. «Adiós», dijo, entrelazó los dedos y desapareció. ¿Por qué se había burlado de la idea de que lo que había pasado entre ellos fuera solo un sueño? Era imposible que un hechicero de Yujutsu pudiera ser feliz, ¿no lo sabía? La realidad era demasiado cruda, demasiado fría y demasiado brutal. Fin del capítulo 9.